Hola, si disfrutas las historias en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote. Tu suscripción me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora, entremos en la historia de hoy. José llegó a casa casi a la 1 de la mañana. El vuelo que tomó a última hora se había retrasado, y la escala en Denver solo aumentó su agotamiento. No le dijo a nadie que regresaba el viernes, 2 días antes de lo planeado. Quería sorprender a Clara. El seminario había terminado antes de lo esperado y, en el fondo, también quería volver a verla. Sentía que se habían distanciado un poco y pensó que ese gesto podría ayudar. Aunque estaba exhausto, condujo directamente del aeropuerto a su casa con una leve sonrisa en el rostro, imaginando ya la expresión de sorpresa de ella al abrir la puerta. Pero al llegar frente a la casa, lo encontró extraño. Todo estaba oscuro. Un silencio total. Hasta ese momento, podría ser que ella estuviera durmiendo. Pero en cuanto salió del coche, se dio cuenta de que algo no estaba bien. El garaje estaba abierto y el coche de Clara no estaba allí. Eso le oprimió el pecho. Intentó racionalizar. Tal vez estaba en la farmacia o con una amiga. O quizá. Entró sin encender las luces. Fue directo al pasillo y se detuvo allí, en la penumbra. El silencio era tan intenso que cada paso retumbaba. Fue entonces cuando sacó el teléfono del bolsillo y llamó. Clara contestó al segundo timbrazo, con la voz arrastrada, como si acabara de despertar. Hola. Hola, amor. ¿Te desperté? Ella respiró hondo, intentando sonar natural. Estaba dormida. Sí, ya estoy cerrando los ojos aquí. José guardó silencio 2 segundos, controlando la respiración. ¿Estás en casa? Clara no dudó. Por supuesto que sí, José. ¿Dónde más estaría a esta hora? Él caminó hacia el dormitorio sin responder de inmediato. Observó la habitación oscura, sabiendo que ella no estaba en ninguna parte. Está bien, respondió con calma. Solo llamé para escuchar tu voz. Voy a dormir. Regresaré el domingo. Ah, está bien entonces. Te amo. Duerme bien. Buenas noches, José. Colgó antes de que ella pudiera repetir nada. Y se quedó allí, todavía con el teléfono en la mano. Cada palabra que ella dijo retumbaba en su cabeza. Estaba mintiendo y no tenía idea de que él estaba en su dormitorio mientras ella afirmaba estar acostada durmiendo. Lo golpeó con una fuerza que le sacudió el suelo bajo los pies. Ya no era duda. No era intuición. Era una mentira. Fría, directa, sin esfuerzo. José respiró hondo, guardó el teléfono y se sentó en el borde de las escaleras. Pasó la mano por su rostro. Intentó recordar la última vez que Clara había sido transparente con él. Ahora todo tenía sentido, la distancia, las cenas de trabajo en exceso, los cambios de humor repentinos, las risas extrañas por teléfono que se cortaban en cuanto él se acercaba. Nada era casualidad. La casa se sentía como un teatro vacío. Miró alrededor y todo cargaba el peso de lo que alguna vez fue, un lugar donde había construido una historia, pero que ahora parecía el escenario de otra vida. Y lo peor era que ella había mentido sin vacilar, con una voz tranquila, como si de verdad estuviera allí acostada bajo las cobijas. Pero no lo estaba, y él lo sabía. Al caminar en silencio por la sala, José se detuvo al notar algo sobre la mesa de centro. Un reloj de pulsera, grande, dorado, con esfera azul y correa de cuero negro. Un modelo extravagante, demasiado llamativo para pasar inadvertido. Se inclinó despacio y levantó el objeto con ambas manos, como temiendo tocar la verdad. Lo reconoció de inmediato. Era el mismo reloj que había visto en la muñeca de Daniel Méndez, el jefe de Clara, durante una cena de empresa el año anterior. Nadie más llevaba algo tan ostentoso. Y en ese instante, todo dentro de José encajó de golpe, como un mazazo. Daniel había estado allí, en su casa. Y por alguna razón, había dejado el reloj atrás. Ya no era una suposición. Era una prueba. La traición tenía un rostro, un nombre, y ahora un objeto olvidado que gritaba todo lo que Clara había intentado ocultar con su voz adormilada apenas unos minutos antes. Se recostó sin quitarse los zapatos. Miró al techo. Su corazón, que antes había estado acelerado, ahora se sentía pesado. No dolía.
Aún no. Pero algo dentro de él estaba cambiando. Siempre había sido un hombre justo, tranquilo, alguien que prefería el diálogo. Pero esta vez no sería con palabras. Si ella había tenido el valor de mentir de esa forma, él tendría el valor de mostrar la verdad, y nadie lo vería venir. Así como ella jamás imaginó que estaba a unos pocos metros, escuchando cada mentira con los ojos bien abiertos en la oscuridad. José despertó temprano ese sábado con el plan ya claro en su mente. El reloj olvidado sobre la mesa la noche anterior seguía allí, como un testigo silencioso de la traición. Lo miró unos segundos antes de guardarlo en una pequeña caja y dejarlo en el fondo del cajón del escritorio. Sabía que no necesitaba mostrarlo. Las palabras serían innecesarias ante lo que estaba a punto de suceder. Se sentó unos minutos, ordenó sus pensamientos y empezó a hacer llamadas. Aquella mañana de sábado, con la voz calmada de alguien que no quería levantar sospechas, José llamó a Clara y le dijo que había hecho una compra en línea y que el producto sería entregado en la casa ese día. Preguntó si estaría allí para recibirlo. Clara, aún con ese tono despreocupado, respondió que saldría temprano y pasaría el día con sus hermanas, ya que era sábado y habían planeado ir de compras y almorzar juntas. José fingió dudar unos segundos y luego le pidió que pudiera estar en casa alrededor de las 8 para asegurarse de que el pedido fuera recibido. Clara confirmó sin pensarlo demasiado, dijo que lo resolvería y que volvería a esa hora. José le agradeció y colgó. En cuanto terminó la llamada, sonrió levemente y se puso de pie. Ahora que sabía con exactitud en qué momento la casa estaría vacía, puso en marcha el plan que había estado elaborando desde las primeras horas de la mañana. La primera llamada fue a los padres de Clara. Les dijo que había preparado un homenaje sorpresa para ella en casa, algo íntimo pero muy especial. Mencionó una celebración por su dedicación al voluntariado, citando un proyecto social en el que Clara había participado años atrás. Solo había sido una vez, cuando ayudó a organizar una colecta de ropa durante un invierno duro, pero sonaba lo suficientemente noble como para convencer a cualquiera. Su madre se conmovió con el gesto. Su padre, más reservado, le agradeció la invitación y dijo que estarían allí. José mantuvo la voz firme, medida, como si nada estuviera fuera de lugar. Y cuanto más aceptación recibía de los invitados, más crecía su convicción. También llamó a las 2 hermanas de Clara, Sara y Michelle. Repitió la misma historia, usando palabras que encajaban con la imagen que todos tenían de ella, la hija servicial, siempre involucrada en buenas causas. Ambas se entusiasmaron. Dijeron que comprarían algo lindo para la ocasión. Luego vinieron sus amigas, Amanda, Lisa, Rachel. José sabía exactamente a quién invitar. Todas aquellas a quienes Clara apreciaba, aquellas con quienes se sentía cómoda. Lo hizo todo con precisión. Una por una, las invitaciones fueron aceptadas. Nadie sospechó nada. Todos creían que iban a celebrar a una mujer generosa, dedicada, admirada por su bondad. José escuchaba cada confirmación con una calma cortante. Mientras la lista tomaba forma, pensaba en otra pieza clave del plan. El objetivo principal no era solo Clara. Daniel también debía estar involucrado. Y con él, su esposa, Julia Méndez. Ella era el punto más sensible de la estrategia. Si Julia aparecía, todo tomaría otra dimensión. Y para eso, José necesitaba usar la historia adecuada. Entonces José la llamó con un tono entusiasta y respetuoso. Julia, qué alegría hablar contigo. Tengo noticias maravillosas. Organicé una sorpresa para Clara aquí en casa. Un pequeño tributo. Pero también habrá una segunda parte que los involucra a ti y a Daniel. ¿Daniel? Pero él viajó ayer. Solo regresa el lunes. José sabía que Daniel había mentido. Sí, lo sé. Pero logré convencerlo de volver antes. Le encantó la idea. Compré el boleto, arreglé todo con él. No se lo digas a nadie. Va a ser una doble sorpresa. Julia rió al otro lado de la línea, una risa ligera y orgullosa. Dios mío, qué dulce. Nunca me contó nada. Exactamente. Esa es la idea. Una noche para celebrarlos a ambos. Y en especial a Clara. Por supuesto, estaré allí. No me lo perdería por nada. José le agradeció y colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa y permaneció quieto unos segundos. Aquella conversación sellaba el plan.
Julia sería el espejo de Clara esa noche. Y cuando apareciera el reflejo, la verdadera imagen se revelaría. José no necesitaba alzar la voz. No necesitaba pelear. Solo tenía que mostrar. Dejar que todos vieran con sus propios ojos quiénes eran Clara y Daniel en realidad, detrás de sus sonrisas profesionales y palabras amables. Compró bocadillos ya preparados, encargó algunos postres y adquirió varias bebidas. No quería nada elaborado. La idea era que pareciera una simple reunión. En el patio trasero organizó todo con discreción, una mesa grande, suficientes sillas, luces suaves colgando. Pidió a los invitados que entraran por detrás al llegar y permanecieran en silencio hasta el momento adecuado. Usó el argumento de que la sorpresa solo funcionaría si Clara era tomada desprevenida. La parte más arriesgada del plan todavía dependía de una variable: Clara no podía saber que él estaba en casa. Más aún, debía creer que todavía viajaba. Según la conversación de la noche anterior, sabía que ella lo creía. Eso le daba el tiempo y el espacio para que repitiera el error. José estaba casi seguro de que esa noche volvería con Daniel. Quizá no para repetir lo que ya habían hecho antes, pero estarían juntos. Ella pensaba que la casa estaba vacía. Y eso era todo lo que él necesitaba. El día transcurrió lentamente. Cada minuto parecía más largo que el anterior. José cuidó cada detalle sin perder la concentración. Revisó los nombres de la lista, preparó el audio ambiental, dejó la puerta principal sin llave. Todo estaba listo para un espectáculo silencioso. Un solo acto de exposición en el que las máscaras caerían sin que él pronunciara palabra. Luego tomó nuevamente su teléfono y comenzó a enviar mensajes a los invitados. Les pidió a todos que llegaran a las 6 en punto, pero con una condición importante: debían estacionar sus autos en calles paralelas y caminar hasta la casa. Explicó que mantener la sorpresa requería que Clara no sospechara nada al acercarse. No quería ver autos de familiares o amigos amontonados frente a la casa, mucho menos bocinazos o conversaciones ruidosas en la puerta. La idea era que todos entraran en silencio por la puerta trasera, que había dejado sin seguro. Nadie dudó. Todos aceptaron con entusiasmo, convencidos de que formarían parte de un momento celebratorio inolvidable. Y lo serían, solo que por razones muy distintas a las que imaginaban. José pasó la última parte de la tarde afinando cada detalle como si montara la escenografía de una representación teatral. Preparó la mesa en el patio con una variedad de bocadillos, refrescos, algunas cervezas y unos postres sencillos. Se sentó con cuidado, organizando los asientos y manejando la ansiedad creciente en su pecho a cada minuto. De vez en cuando revisaba su teléfono, echaba un vistazo al reloj y respondía a los mensajes de los invitados, reforzando las instrucciones: absoluto silencio al llegar, autos alejados de la casa, entrada por la puerta trasera. Nadie debía hacer ruido, aplaudir ni encender luces. La sorpresa tenía que ser perfecta. Los primeros invitados comenzaron a llegar justo a las 6, exactamente como se había planeado. Entraron en silencio, algunos incluso se quitaron los zapatos al entrar, mostrando respeto por el plan. José los saludó con un gesto rápido y los dirigió al patio trasero. Algunos susurraban entre ellos, curiosos por ver cómo reaccionaría Clara ante este inesperado homenaje. Todos estaban allí con las mejores intenciones, listos para emocionarse con otra demostración de amor y reconocimiento. Lo que nadie sabía era que esa noche no traería aplausos, sino una revelación que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos. Mientras el patio trasero se llenaba discretamente, José repasaba lo que haría. Sabía que Clara creía que él estaba fuera de la ciudad. También sabía que esperaba encontrar la casa vacía al regresar, y eso era exactamente lo que él quería: un campo despejado para que repitiera su error, cayendo en su propia ilusión de impunidad. Alrededor de las 7:30, José se posicionó en el pasillo. Desde allí podía ver parcialmente la sala, y el resto lo observaba a través de la rendija de la cortina de la puerta de vidrio que separaba el patio trasero del interior de la casa. Su teléfono ya estaba en la mano, cámara encendida, todo listo para grabar el momento exacto. La cerradura giró. La puerta principal se abrió lentamente. Entraron riendo, con la típica intimidad de quienes creen estar lejos de cualquier peligro. Daniel sostuvo a Clara por la cintura y ella lo empujó suavemente, sonriendo. Se intercambiaron besos antes de cerrar la puerta. Clara se quitó el abrigo y lo lanzó al sofá. Daniel comenzó a desabotonarse la camisa con una prisa casi adolescente. Ambos estaban completamente absorbidos,
viviendo el momento con la confianza de quienes creen estar protegidos por la oscuridad de la noche. José, de pie en el pasillo, sintió su corazón latir con fuerza, pero no dudó. Esperó el momento exacto. Tan pronto como Daniel dio un paso más y Clara comenzó a tirarlo de la mano, José deslizó firmemente la puerta de vidrio. El sonido del riel cortó la habitación. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los invitados, de pie en el patio tenuemente iluminado, miraron la escena frente a ellos como si el mundo se hubiera congelado por unos segundos. Julia, la esposa de Daniel, fue la primera en reaccionar. Gritó el nombre de su esposo como si la garganta se le hubiera desgarrado. Dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo, abrumada por lo que veía. Daniel palideció. Los ojos de Clara se abrieron de par en par, giró en pánico e intentó agarrar el abrigo tirado en el sofá para cubrir parte de su cuerpo, pero era demasiado tarde. La imagen ya estaba expuesta. Y ahora todas las personas que creían conocer a esta pareja presenciaban el verdadero espectáculo detrás de las fachadas. Clara intentó correr hacia el dormitorio, pero los gritos de Julia, la mirada de su madre, el gesto de disgusto de su padre, y la desilusión evidente en los ojos de su hermana la hicieron quedarse paralizada. Intentó decir algo, pero no salieron palabras. La vergüenza le cubrió el rostro más rápido que cualquier lágrima. José permaneció inmóvil, grabando todo con firmeza, sin decir una palabra. No hubo discursos, ni acusaciones, solo la verdad, cruda, exactamente como ella había elegido revelarla. Y ahora no había forma de borrarla. Julia lloraba, pero era un llanto mezclado con ira y frustración. Ella le gritó a Daniel palabras que él nunca había escuchado salir de su boca. Palabras que parecían atoradas en su garganta desde hacía años. Él intentó explicarse, tartamudeó, pero todo lo que decía solo empeoraba su imagen. Clara permaneció congelada en medio de la sala, tratando de cubrirse, pero era solo un gesto mecánico. Ya no importaba. La vergüenza se volvía más pesada con cada segundo que pasaba. Sus hermanas intercambiaron miradas de asombro, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Su madre, entre lágrimas, se cubrió el rostro y se giró, incapaz de mirar a su hija. Su padre permaneció inmóvil, con el rostro duro, como intentando mantener la poca dignidad que quedaba frente a una escena impensable. José permaneció allí frente a la puerta abierta, su teléfono aún apuntando, pero ya no grabando. Lentamente bajó el brazo y miró directamente a Clara. Ella intentó decir algo, pero su voz no salió. Se cruzaron las miradas por unos segundos, y en ese silencio entre ellos, quedó claro que no quedaba nada por decir. Ella sabía lo que significaba. Sabía que todo terminaba allí. Y la parte más cruel era que José no gritó, no rompió nada, no pidió explicaciones. Solo mostró. Le dio exactamente lo que merecía, la consecuencia viva, presente, expuesta. Clara finalmente corrió hacia el dormitorio. Julia seguía hablando con Daniel, ahora gritando. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente, algunos avergonzados, otros aún en estado de shock. El padre de Clara se fue sin despedirse. Su madre, arrastrada por sus hijas, se marchó en silencio. Y en medio de un rastro de voces apagadas y miradas tensas, José se sentó en la mesa del patio trasero. Tomó una cerveza, la abrió con calma y dio el primer sorbo como cerrando un capítulo. Clara apareció en el pasillo unos minutos después, vestida, con el maquillaje corrido. Intentó acercarse, pero José levantó la mano, señalando que no quería hablar. Ella insistió. Dijo que no era lo que parecía, que él siempre estaba ausente, siempre ocupado con el trabajo, y que ella se sentía sola. José se levantó, la miró directamente y respondió con firmeza: «Tuviste 7 años para decirme que elegiste mentir y traer a otro hombre a nuestra casa. La culpa de tu elección no es mía». Quedó sin palabras. Él se dio la vuelta y subió las escaleras. Cerró la puerta del dormitorio y se dejó caer sobre la cama, aún vestido, mirando al techo como buscando en la oscuridad algún buen recuerdo que todavía valiera la pena conservar. No apareció nada. Al día siguiente, la casa estaba en silencio. Clara se fue antes del amanecer sin dejar nota, mensaje ni disculpa. José pasó horas de pie, mirando sus propias manos. Era extraño cómo el cuerpo seguía avanzando, incluso con el alma hecha pedazos. Se levantó, se duchó, ordenó la cocina, tiró los restos de la fiesta a la basura. Como si estuviera limpiando no solo la casa, sino la historia que habían construido juntos.
Llamó a un amigo de la empresa y pidió unos días libres. Dijo que necesitaba ocuparse de su propia vida por unos días. Se desconectó de todo. Apartó el teléfono y pasó la noche en silencio en la sala, enfrentando su propia decisión. El dolor estaba presente, pero también cierto alivio. Como si al exponer todo, hubiera arrancado un tumor con sus propias manos. 2 días después, Clara apareció en la puerta de la casa donde todo se había derrumbado. Sus ojos hinchados delataban las noches sin dormir, pero José permaneció firme, inmóvil, mirándola sin darle espacio. Ella pidió solo unos minutos. Dijo que no venía a suplicar, que comprendía la magnitud del daño que había causado. Su voz temblaba. Le contó que había solicitado un traslado en la empresa, que se mudaría a otra ciudad lejos. Según ella, no podía enfrentar a sus colegas, las miradas, los murmullos en los pasillos. Ella dijo que quería empezar de cero. Intentó explicar que lo que había sucedido entre ella y Daniel no había ido más allá de esa noche, que fue un impulso, un error que había estado lamentando por dentro incluso antes de ser expuesta. Dijo que desde al día siguiente, los dos no habían vuelto a hablar. Daniel, por otro lado, se había separado de Julia. Su esposa había hecho las maletas y se había ido sin mirar atrás. Pero Clara aseguró que no había ninguna continuación allí. No había romance oculto, ni intento de continuar con eso, solo culpa y arrepentimiento. José escuchó todo con la expresión contenida de alguien que ya había escuchado demasiado. No respondió de inmediato. Miró al suelo unos segundos, respiró hondo y dijo con calma que el arrepentimiento solo llega cuando la consecuencia llama a tu puerta, que las decisiones se toman cuando nadie está mirando, y que ahora ella estaba intentando limpiar algo que ensució con sus propias manos. Clara intentó preguntar si existía alguna posibilidad de que con el tiempo las cosas sanaran, pero él la interrumpió diciendo que cuando la confianza muere, el amor muere con ella, y que la imagen de ella con Daniel no saldría de su memoria porque fue ella quien llevó eso a su hogar. Se quedó quieta unos segundos, esperando como si quisiera escuchar algo más. Pero José simplemente cruzó los brazos y dijo, tú hiciste tu elección. Yo solo te mostré lo que intentaste ocultar. Clara asintió en silencio, dio la espalda y se fue. Sin drama, sin promesas, sin despedida. En los días que siguieron, José retomó su rutina con un nuevo tipo de paz. Ordenó la casa, reorganizó los cajones, retiró fotos viejas. Cada objeto colocado de nuevo era como una señal de que esa fase había terminado. Se tomó un tiempo libre en el trabajo, salió a caminar más, se reconectó con viejos amigos y se permitió reaprender a vivir en silencio. Sintió un extraño alivio, como si después de la tormenta hubiera espacio para respirar nuevamente. Julia lo contactó algún tiempo después. El mensaje fue breve pero sincero, gracias por abrirme los ojos, respondió José. Se encontraron a tomar un café en un lugar discreto. Hablaron como si entendieran el dolor del otro sin necesidad de explicaciones. Ella también había iniciado un proceso de cambio. Vendió la casa y vivía temporalmente con su hermana. Hablaba poco de Daniel y José hablaba poco de Clara. El pasado estaba allí, pero ya no controlaba la conversación. José aprendió en ese dolor que la verdad es el mayor regalo que alguien puede darse a sí mismo. La traición lo sacó de una historia donde había sido engañado, pero lo liberó para escribir una nueva, donde cada paso era suyo. Con Julia no había juegos. Y eso era suficiente, porque lo que más quería a partir de ese momento era exactamente eso: paz, claridad y la certeza de que nunca volvería a perderse en la mentira de otra persona. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.